Cuando hablamos de prevención, solemos partir de una idea que parece lógica, pero que rara vez coincide con la realidad. La idea de que el trabajo se ejecuta tal y como está escrito, que una determinada tarea sigue el procedimiento, que la secuencia definida en el papel es la misma secuencia que ocurre en el terreno, que la realidad se comporta como la organización espera que se comporte. Sin embargo, cuando uno observa el trabajo de verdad, cuando uno se acerca a la tarea, cuando uno presta atención a lo que ocurre en el entorno, se descubre que esa coincidencia entre lo que está escrito y lo real es más una aspiración que un hecho. Y es justamente en esa diferencia donde empieza la prevención madura. El trabajo prescrito es una representación, es una construcción teórica, es una forma de ordenar la tarea para que sea comprensible, enseñable, evaluable. Es un marco que intenta capturar la esencia de la actividad, pero que inevitablemente simplifica la complejidad del entorno. El trabajo prescrito nace en un escritorio, en una reunión, en un documento, nace en un espacio donde la tarea se piensa pero no se vive. Y por eso, aunque es útil, aunque es necesario, aunque es valioso, nunca es suficiente para comprender cómo se trabaja de verdad. El trabajo real, en cambio, es la práctica viva, es la tarea enfrentándose a la variabilidad del día a día. Es la interacción entre personas, recursos, tiempos, prioridades y tensiones. Es la forma en que la gente resuelve, adapta, ajusta y se decide. El trabajo real no es estático, no es lineal, no es perfecto, no es predecible. El trabajo real es dinámico, cambiante, influido por factores que no aparecen en ningún documento. Y es justamente esa dinámica la que revela la cultura, la que muestra cómo se piensa, cómo se decide y cómo se cuida. La prevención que ignora esta diferencia se vuelve en una prevención desconectada, una prevención que mira el papel en lugar de mirar la realidad, una prevención que evalúa lo que debería ocurrir en lugar de comprender lo que realmente está ocurriendo. Una prevención que corrige sin entender, una prevención que exige sin acompañar. Una prevención que se vuelve rígida en un entorno que tiene que ser flexible por naturaleza, y cuando la prevención se desconecta del trabajo real, pierde su capacidad de anticipar, pierde su capacidad de aprender, su capacidad de proteger. La distancia entre lo prescrito y lo real no es un error, es una desviación, no es una falta de cumplimiento, es una señal que la tarea es más compleja de lo que el documento describe. Una señal de que la gente está compensando tensiones que el papel no contempla. Una señal de que la organización necesita comprender mejor su propia realidad. Esta distancia es el lugar donde aparece el riesgo, pero también es el lugar donde aparece la oportunidad de aprender, de ajustar, de mejorar, de evolucionar. Cuando una organización reconoce esta diferencia, cambia su forma de mirar el trabajo. Deja de preguntarse por qué la gente no sigue el procedimiento y empieza a preguntarse qué está ocurriendo en la realidad, qué hace que el procedimiento no sea suficiente. Deja de pensar en términos de cumplimiento y empieza a pensar en términos de comprensión. Deja de corregir desde la distancia y empieza a acompañar desde la presencia. Deja de suponer y empieza a observar. Deja de imponer y empieza a escuchar. El trabajo prescrito tiene valor, pero su valor depende de su relación con el trabajo real. Un procedimiento que no dialoga con la práctica se vuelve un documento muerto, un documento que existe pero que no influye, un documento que se cumple solo cuando las condiciones son ideales. Y las condiciones ideales casi nunca existen. Por eso la prevención madura no se construye desde el papel, se construye desde la realidad. Desde la observación, desde la escucha, desde la presencia, desde la capacidad de entender cómo se trabaja de verdad. El trabajo real revela tensiones,
que el papel no muestra, tensiones entre tiempo y calidad, entre producción y seguridad, entre lo que se pide y lo que se puede hacer, tensiones entre lo que se espera y lo que se vive. Esas tensiones no son fallos, son parte del trabajo, son parte de la cultura, son parte de la conducción humana. Y si la prevención no las reconoce, no puede gestionarlas. La diferencia entre lo prescrito y lo real también revela decisiones que se toman en segundos, decisiones que equilibran prioridades, decisiones que buscan resolver problemas, que muestran cómo piensa la gente cuando trabaja. Esas decisiones son una fuente de información preventiva, una fuente que permite entender qué riesgos se perciben, cuáles se ignoran, cuáles se toleran y cuáles se consideran inevitables. Una fuente que permite comprender la cultura sin necesidad de discursos, una fuente que permite anticipar problemas antes de que se conviertan en incidentes. Cuando la prevención se construye desde el trabajo real, cambia su enfoque, deja de ser una actividad de control y se convierte en una actividad de comprensión, deja de ser una actividad de corrección y se convierte en una actividad de acompañamiento, deja de ser una actividad de imposición y se convierte en una actividad de aprendizaje. La prevención madura no busca que la realidad se adapte al papel, busca que el papel se adapte a la realidad. El trabajo real también revela la inteligencia práctica de la gente. La forma en que resuelven problemas, la forma en que compensan limitaciones, la forma en que mantienen la producción sin perder el criterio. Esa inteligencia práctica es un recurso preventivo enorme, pero solo se vuelve visible cuando la organización se acerca al trabajo real, con una mirada abierta, sin juicio, sin prisa y sin la intención inmediata de corregir. La prevención que reconoce esta inteligencia se vuelve más humana, más efectiva, más respetuosa. Entender la diferencia entre trabajo prescrito y real no es un ejercicio técnico, es un ejercicio cultural, es un ejercicio de humanidad organizacional. Es aceptar que la realidad es más compleja de lo que se imagina. Es aceptar que la gente trabaja en condiciones que el papel no contempla. Es aceptar que la prevención necesita observar antes de corregir, escuchar antes de tomar decisiones y comprender antes de exigir. La prevención madura empieza acá, empieza reconociendo que el trabajo real es el lugar donde vive el riesgo, donde vive la cultura, donde vive la decisión y donde vive la humanidad. Empieza aceptando que el trabajo prescrito es una guía, pero no una verdad. Empieza entendiendo que la realidad es el punto de partida, no el punto de llegada. Empieza cuando la organización deja de mirar documentos y empieza a mirar personas. Con esto quiero instalar la idea de que la prevención solo puede ser efectiva si se construye desde la realidad del trabajo, que la diferencia entre lo prescrito y lo real no es un problema, sino una oportunidad, que la cultura preventiva no nace en el papel, nace en la práctica. Y que comprender esa diferencia es el primer paso para evolucionar hacia una prevención más humana, más consciente, más verdadera. Cuando una organización reconoce que el trabajo prescrito y el trabajo real no son lo mismo, aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué existe esa brecha? ¿Qué hace que la realidad se aleje tanto de lo que está escrito? ¿Qué fuerzas actúan sobre la tarea para que la práctica se desvíe de la teoría? Y sobre todo, ¿qué revela esa distancia sobre la cultura, sobre la organización y sobre la forma en que se toman decisiones? La brecha entre lo prescrito y lo real no surge por casualidad, surge porque el trabajo es una actividad humana. Y toda actividad humana está atravesada por tensiones, condiciones, prioridades y decisiones que no pueden capturarse completamente en un documento. El trabajo prescrito intenta ordenar la tarea, pero la tarea se desarrolla en un entorno que no está escrito, que no es perfecto, que no es predecible. La realidad introduce variaciones que el papel no contempla y esas variaciones obligan a la gente a ajustar, a adaptar, a decidir. La primera causa de la brecha es la variabilidad del entorno. El entorno nunca es idéntico de un día al otro. Cambian las condiciones, cambian los recursos, cambian las demandas, cambian las personas. El trabajo prescrito asume estabilidad,
pero el trabajo real vive en la variabilidad, y cuando la variabilidad aumenta, la distancia entre lo que está escrito y lo que ocurre se hace más evidente. La gente tiene que responder a esa variabilidad. Y esa respuesta genera adaptaciones que el documento no prevé. La segunda causa es la presión operativa. La presión no es solo tiempo, es expectativa, es demanda, es ritmo, es urgencia. La presión influye en la forma en que se decide, en la forma en que se prioriza, en la forma en que se organiza la tarea. El trabajo prescrito describe una secuencia ideal, pero la presión obliga a reorganizar esa secuencia para poder cumplir con lo que el entorno está exigiendo. Y esa organización, aunque es necesaria, crea distancia entre la teoría y la práctica. La tercera causa es la experiencia. La experiencia es una fuerza muy poderosa. La gente aprende a trabajar observando, probando, ajustando, resolviendo. La experiencia enseña cosas que el documento no dice. Enseña qué funciona, qué no funciona, qué es práctico, qué es lento, qué es eficiente y qué es ineficiente. La experiencia moldea la forma en que se ejecuta la tarea. Y esa forma muchas veces difiere de lo que está escrito, no porque la gente quiera desviarse, sino porque la experiencia les muestra caminos que el papel no está contemplando. La cuarta causa es la interacción humana. El trabajo real no es una actividad individual, es una actividad colectiva. La gente coordina, negocia, se adapta al ritmo de otro, responde a interrupciones, ajusta tareas según lo que ocurre en el entorno. Esa interacción genera decisiones que no están en ningún procedimiento. El trabajo prescrito no describe una secuencia lineal, pero la interacción humana introduce una dinámica que rompe esa linealidad. Y esa dinámica crea distancia entre lo que se espera y lo que ocurre. La quinta causa es la propia naturaleza del trabajo. El trabajo real implica resolver problemas, implica enfrentar situaciones que no están previstas, implica tomar decisiones en segundos, implica equilibrar prioridades, implica gestionar tensiones. El trabajo prescrito intenta anticipar todo eso, pero no puede. Ningún documento puede capturar la totalidad de la realidad, por eso la gente adapta. Y esas adaptaciones son inevitables, son necesarias y sobre todo son reveladoras. La brecha entre lo prescrito y lo real no es un fallo del trabajador, es un reflejo del entorno, es un reflejo de la cultura, de la organización. Esta brecha muestra cómo se piensa, cómo se decide, cómo se prioriza, cómo se gestiona la presión, cómo se interpreta el riesgo. Muestra qué valores realmente están presentes en la práctica, más allá de lo que se declara en el papel. Muestra qué tensiones existen entre producción y seguridad, entre tiempo y calidad, entre lo que se pide y lo que se puede hacer. Esa brecha también revela la madurez preventiva de la organización. Una organización inmadura interpreta la brecha como un incumplimiento. Cree que la gente no sigue el procedimiento, cree que la solución es corregir, sancionar, reforzar documentos. Una organización madura interpreta la brecha como información, como una señal de que el procedimiento necesita ajustarse, como una señal de que el entorno influye más de lo que se reconoce, como una señal de que la cultura necesita estar evolucionando constantemente, como una señal de que la prevención debe acercarse más al trabajo real. La brecha entre lo prescrito y lo real es un espacio lleno de decisiones que revelan cómo se percibe el riesgo, decisiones que revelan qué se prioriza cuando el tiempo está apretando, decisiones que revelan qué se considera aceptable, tolerable o inevitable, decisiones que revelan cómo se equilibra la producción con la seguridad, que revelan qué valores están realmente presentes en la práctica, y esas decisiones son una fuente de información preventiva que no aparece en ningún documento. Comprender esta brecha exige una mirada distinta, una mirada que no juzga, que no corrige de inmediato, que no interpreta la adaptación como un error, una mirada que busca entender qué fuerzas están actuando sobre la tarea, qué tensiones están influyendo en una decisión, qué condiciones están moldeando la práctica, qué aspectos del entorno están obligando a ajustar lo que está escrito. Esa mirada es la base de la prevención. Una prevención que no se construye desde la distancia, sino desde la realidad. La brecha también revela
la relación entre la organización y su propia cultura. Cuando la brecha es grande, significa que la cultura está resolviendo problemas que el papel no está contemplando. Significa que la gente está compensando limitaciones que la organización no está reconociendo. Significa que la prevención está desconectada de la práctica. El documento no refleja la realidad. Y cuando el documento no refleja la realidad, la prevención pierde fuerza y pierde credibilidad y utilidad. Pero cuando la brecha se reconoce, se analiza y se comprende, la organización gana una oportunidad enorme. La oportunidad de ajustar procedimientos para que sean más realistas, la oportunidad de mejorar la información para que sea más práctica, la oportunidad de fortalecer la cultura para que sea más consciente, de anticipar riesgos antes de que sean inevitables, de construir una prevención que no solo se declara, sino que se vive. Observar el trabajo real es una de las prácticas más importantes de la prevención madura, pero también una de las más difíciles, no porque la tarea sea compleja en sí misma, sino porque exige una forma de mirar que no es la habitual en las organizaciones. Observar el trabajo real no es controlar, no es fiscalizar, no es verificar cumplimientos. Observar el trabajo es comprender cómo se trabaja, cómo se decide, cómo se adapta, cómo se interpreta el riesgo, cómo se equilibra la presión del entorno con la necesidad de producir. Es una mirada que requiere presencia, paciencia y humildad. La observación del trabajo real empieza por suspender el juicio, suspender la necesidad de corregir, suspender la urgencia de estar interviniendo constantemente, suspender la tentación de comparar lo que se ve con lo que está escrito. Cuando uno observa con juicio, deja de ver. Cuando uno observa buscando errores, deja de comprender. Cuando uno observa para confirmar lo que ya cree, deja de aprender. La observación madura exige entrar al entorno con una mentalidad abierta, sin la intención de validar el documento, sino con la intención de entender la realidad. Observar el trabajo real también exige tiempo. No se puede comprender una tarea en 5 minutos. No se puede captar la dinámica de un equipo en una visita rápida. No se puede entender la cultura en una conversación superficial. El trabajo real se revela en la continuidad, en la repetición, en los detalles que aparecen cuando la gente deja de sentirse observada y empieza a trabajar como trabaja siempre. La observación madura no busca momentos excepcionales, busca la normalidad, la rutina, busca la forma en que la tarea se desarrolla cuando nadie está mirando. La observación del trabajo real exige presencia física, pero también presencia emocional. No basta con estar. Hay que estar disponible, hay que estar pero atento, hay que estar dispuesto a escuchar, hay que estar dispuesto a preguntar sin importar. Hay que estar dispuesto a recibir información que puede incomodar. Hay que estar dispuesto a aceptar que la realidad es más compleja de lo que uno se imagina. La presencia madura no es una presencia que controla, es una presencia que acompaña. Observar el trabajo real implica prestar atención a las decisiones. Las decisiones son el corazón de la tarea. Cada decisión revela algo. Revela cómo se percibe el riesgo, revela qué es lo que se está priorizando, qué se considera aceptable, qué tensiones se están acumulando sobre una determinada persona. La observación madura no se centra en si la decisión coincide con el procedimiento. Se centra en entender por qué la decisión fue tomada. ¿Qué condiciones influyeron? ¿Qué presiones estaban presentes? ¿Había alternativas? ¿Qué información tenía la persona en ese momento? Comprender la decisión es comprender la cultura. Observar el trabajo real también implica prestar atención a las adaptaciones. Las adaptaciones no son fallos, son respuestas. Respuestas a la variabilidad del entorno. Respuestas a la presión operativa. Respuestas a la falta de un recurso, a la necesidad de resolver. Las adaptaciones revelan tensiones que el papel no está contemplando. Revelan limitaciones que la organización no reconoce. Revelan inteligencia práctica que la prevención necesita valorar. La observación madura no busca eliminar adaptaciones, busca entenderlas, porque entenderlas permite mejorar el sistema, no solo corregir la conducta. Observar el trabajo real exige escuchar, escuchar sin prisa, escuchar sin interrumpir, escuchar sin buscar confirmación, sino escuchar para comprender. La gente sabe cómo trabaja, sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no, sabe qué tensiones se están enfrentando, sabe qué riesgos percibe.
sabe qué decisiones toma y por qué las toma. La observación madura reconoce que la experiencia de la gente es una fuente de información preventiva invaluable, una fuente que no aparece en ningún documento, una fuente que solo se revela cuando la organización escucha de verdad. Observar el trabajo real implica aceptar la complejidad. La tarea nunca es tan simple como el procedimiento la describe. La realidad siempre introduce variaciones, interrupciones, condiciones y tensiones que el papel no captura. La observación madura no busca simplificar la realidad para que encaje con el documento, busca comprender la realidad para que el documento pueda evolucionar. La prevención madura no se construye desde la simplificación, se construye desde la comprensión profunda de la complejidad. Observar el trabajo real implica reconocer la humanidad. El trabajo no lo hacen máquinas, lo hacen personas, personas con experiencia, con emociones, con presiones, con expectativas, con límites, con capacidades, con miedos. La observación madura reconoce que la prevención no puede entender el riesgo sin entender a la persona, que la cultura no puede evolucionar sin comprender cómo la gente vive la tarea, que la seguridad no puede mejorar sin reconocer la dimensión humana del trabajo. Observar el trabajo exige una actitud de respeto, una actitud de curiosidad, de humildad, de aprendizaje, una actitud que reconoce que la realidad es más rica que el documento, que la práctica es más compleja que la teoría, que la gente sabe más de la tarea que quienes escriben procedimientos. La observación madura no busca demostrar autoridad, busca construir confianza. Observar el trabajo real es una práctica transformadora. Transforma la forma en que la organización entiende su propio trabajo, la forma en que la prevención se relaciona con la producción, la forma en que el liderazgo interpreta la cultura, la forma en que se toman decisiones, la forma en la que se gestionan los riesgos. Porque cuando la organización observa de verdad, descubre cosas que antes no sabía, descubre tensiones que antes no se veían, descubre riesgos que no se imaginaba, capacidades que no valoraba, descubre oportunidades que no se aprovechaban. Integrar el trabajo real en la prevención es uno de los desafíos más importantes que tiene cualquier organización que quiere evolucionar. No se trata de ajustar un procedimiento, ni de agregar un paso, ni de corregir una instrucción. Integrar el trabajo implica transformar la forma en la que la organización piensa la prevención, la forma en que la cultura interpreta el riesgo, la forma en que el liderazgo se relaciona con la tarea. Implica aceptar que la prevención no puede construirse desde la distancia, sino desde la proximidad. No puede construirse desde la teoría, sino desde la práctica. No puede construirse desde el papel, sino desde la realidad. Integrar el trabajo exige que la organización reconozca que la práctica es el punto de partida, que la tarea, tal como se vive, es la fuente principal de información preventiva, que las decisiones que la gente toma en el día a día son más reveladoras que cualquier documento, que las adaptaciones que aparecen en la rutina son señales que deben ser comprendidas, no reprimidas, que la cultura se expresa en la forma en que se trabaja, no en la forma en que se escribe. Integrar el trabajo real significa que la prevención deja de ser un sistema que intenta controlar la realidad y se convierte en un sistema que aprende de la realidad. Integrar el trabajo real también exige que la organización abandone la idea de que el procedimiento es una verdad absoluta. El procedimiento es una guía, una referencia, una intención, pero la realidad es la que define cómo se trabaja. Cuando la organización acepta esto, deja de ver el procedimiento como un límite rígido y empieza a verlo como un documento vivo que debe evolucionar al ritmo de la práctica. Integrar el trabajo implica que los procedimientos se ajustan cuando la realidad lo exige, que se revisan cuando la práctica lo demuestra, que se transforma cuando la cultura lo pide. La prevención madura no protege el documento, protege la realidad. Integrar el trabajo requiere participación. La gente que ejecuta la tarea debe ser parte del proceso preventivo, no como receptores de instrucción, sino como generadores de conocimiento. La experiencia de quienes trabajan en una fuente de es una fuente de información que la organización necesita incorporar. Integrar el trabajo significa que la prevención
Escucha, incorpora, reconoce y valora la inteligencia práctica. Significa que la organización deja de suponer cómo se trabaja y empieza a construir la prevención junto con quienes están trabajando. Que la cultura deja de ser declarativa y empieza a ser colaborativa. Integrar el trabajo real exige que la prevención se vuelva más flexible. La rigidez no funciona en los entornos variables. La prevención que se aferra al papel pierde relevancia cuando la realidad está cambiando. Integrar el trabajo implica que la prevención se adapta, que se actualiza, que se ajusta, que se mueve con la tarea. Implica que la organización reconoce que la variabilidad no es un problema, sino una característica del trabajo y que la prevención debe ser capaz de acompañar esa variabilidad sin perder el propósito. Integrar el trabajo real también implica que la organización reconozca las tensiones que influyen en una tarea. Tensiones entre tiempo y calidad, entre producción y seguridad, entre lo que se pide y lo que realmente se puede hacer. Integrar el trabajo significa que la prevención no ignora esas tensiones, sino que las incorpora al análisis, que entiende que la gente no decide en un vacío, sino en un entorno lleno de condiciones. Que la prevención no puede exigir sin comprender, que no puede corregir sin acompañar, que no puede pedir sin reconocer las presiones que actúan sobre las tareas. Integrar el trabajo real exige que la prevención se vuelva más humana, que reconozca que la tarea no la ejecutan máquinas sino personas. Personas que interpretan, que deciden, que se adaptan, que resuelven, equilibran prioridades, tienen presiones, que viven tensiones. Integrar el trabajo real significa que la prevención incorpora la dimensión humana del trabajo, entiende que el riesgo no es solo técnico, sino emocional, cultural, que la seguridad no se construye solo con procedimientos, sino con comprensión, presencia, acompañamiento. Integrar el trabajo implica que la organización construya un puente entre la teoría y la práctica, un puente que permita que la prevención deje de ser un sistema paralelo y se convierta en parte del trabajo, un puente que permita que la cultura preventiva se exprese en la tarea y no solo en documentos, un puente que permita que la organización aprenda de su propia realidad en lugar de intentar imponer una realidad idealizada. Integrar el trabajo real significa que la prevención se vuelve parte de la identidad de la organización, no solo parte de su estructura. Cuando la prevención se construye desde la realidad, la gente empieza a confiar en ella, empieza a verla como algo útil, no como una obligación, empieza a participar, no solo a cumplir, empieza a compartir y no solo a ejecutar. Empieza a entender que la prevención no es un sistema que controla, sino un sistema que acompaña. Deja de ser un discurso y se convierte en una práctica que se vive, que se nota, que se siente. Integrar el trabajo no es un ajuste técnico, sino una transformación cultural, una transformación que exige presencia, escucha, humildad, participación, una transformación que reconoce que la realidad es el punto de partida y que la prevención solo puede ser efectiva si se construye desde la realidad. Integrar el trabajo es el paso que convierte la prevención en cultura y es en ese paso donde la organización empieza a evolucionar de verdad.